Queridos amigos, amigos y amigas, no sea cosa que se me enfaden de salida a las señoritas del género. Concurro aquí, invitado por la televisión, Mi Tierra, televisión del norte de Tenerife, en el programa La Tribuna de la Historia. Invitado, agradecido por la invitación, para hablar de un libro mi último libro, que acaba de salir ahora a la calle, titulado Los masones en el gobierno de España. El subtítulo lo aclara todo, porque dice: la belicosa historia de los masones españoles y sus repetidos asaltos al poder. El libro, por tanto, no puede ser de mayor actualidad, porque de nuevo en España vivimos bajo un gobierno de masones, pero no solamente en España, en el ámbito mundial, en la ONU, en sus diversas agencias, los grandes centros de poder, el Banco Mundial, la UNESCO, etc. Todos estos están dirigidos actualmente por masones. El hecho de que no sepamos con certeza quién es quién, ni dominemos los nombres, ni conozcamos los nombres, no significa que su manera de actuar, su manera de proceder, nos demuestren de que son masones. La última prueba la tenemos en la sentencia que dictó no hace mucho el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, dándole la razón a esa señora finlandesa, italiana consorte, que le molestan que haya crucifijos en las escuelas públicas. Eso es un indicio más de que quién nos gobierna, pero desde la sombra, sin que lo sepamos. Pasemos a hablar del libro. El libro está dividido en numerosos capítulos, pequeños capítulos de apenas 3-4 páginas, con lo cual se hace muy fácil su lectura. He procurado también darle un tono un poquito, no diré de chiste, pero un poquito de humor, de ironía, para que hacerla más fácil la lectura al lector. Empezamos por describir un poquito qué es la masonería, eso de la que muchos hablan, pero que no tenemos constancia de qué es en realidad la masonería. El término masonería proviene del vocablo inglés masonry y del francés maçonnerie, que en ambos casos significa lo mismo: mampostería, albañilería, obra, construcción, edificación, etc. Es decir, todo lo que tiene que ver con la arquitectura y con la construcción. Por lo tanto, masón sería originariamente un albañil, maestro de obras, un constructor o un arquitecto. Pero en nuestro caso es únicamente un miembro de la masonería. De la masonería especulativa o filosófica, como lo llaman los propios masones. Con frecuencia también se llama francmasonería y a sus adeptos francmasones. Sin embargo, la partícula franc, que significa franco o libre, o que puede circular libremente por distintos territorios, según la terminología de la Edad Media, no dice nada especial a nuestros efectos. Por lo tanto, yo me referiré siempre, única y exclusivamente, a masonería. Bueno, estamos en el mito de la masonería operativa. Y digo en el libro que seguir hablando de la masonería operativa a mí me parece que es una solemne tontería, porque no tiene ningún fundamento histórico. La arquitectura, la construcción, la masonería operativa, según la jerga masónica, puede ocultar sus planos de construcción antes de que se haga la obra, pero una vez la obra hecha queda expuesta a la vista de todo el público. Si los profanos, claro, nos llevamos
nos asombramos de las maravillas que pueden hacer y que pueden diseñar los arquitectos. Eso para nosotros es un misterio, porque no lo entendemos, pero para cualquier profesional una obra terminada no tiene ningún secreto. Yo tengo un hijo arquitecto y claro, cuando ve obras nuevas, obras atrevidas, pues ellos inmediatamente saben dónde está el misterio de esa obra atrevida. Otra cosa es que tengan luego medios o recursos para hacer algo parecido, pero la arquitectura no tiene ningún secreto una vez terminada. Por lo tanto, pensar que los gremios medievales conservaban, los de las catedrales góticas, conservaban sus secretos y sus misterios, eso es una melonada que nadie puede, en su juicio, puede admitir como normal. Bien visto, los masones especulativos, que son los actuales, la verdad es que no tuvieron mucho acierto al elegir una profesión como modelo en la que enmascararse o ocultarse, porque en la arquitectura, una vez hecha, no hay ningún secreto. Luego está el otro mito de la masonería especulativa. Bueno, la masonería, que masones y tratadistas, aún los más opuestos, se empeñan en denominar especulativa o filosófica, nació en Londres a comienzos del siglo XVIII y no tiene nada que ver con el trabajo de la arquitectura y constructores. Debería llamarse con mayor propiedad masonería ideológica, y en sus inicios fue un fenómeno típicamente británico, imposible de entender si no tenemos en cuenta la convulsa historia de la Gran Bretaña en los siglos XVI y XVII, los intereses del Imperio Británico, los hábitos de los propios ingleses que, reunidos en un club en torno a una pinta de cerveza, pueden inventar las cosas más inverosímiles: el fútbol, el tenis, el rugby, la masonería, las expediciones al Polo Norte o al Polo Sur, etc. Y también la época en que nació, que fue una época de gran hervor empirista, experimental, porque allí empieza en realidad los grandes inventos de la época industrial, de la revolución industrial. Para comprender este fenómeno hay que acercarse a la tormentosa y enrevesada historia inglesa a partir del cisma anglicano promovido por Enrique VIII el Tudor en 1531, hasta el afianzamiento de la Casa Luterana de Hannover, convertida al anglicanismo, los Jorges, el primero, el segundo, el tercero, la cadena de Jorges, a partir de 1714. Y, entre tanto, el reinado de los Estuardos, que acabaron siendo católicos y contra los cuales se suscitó toda la conspiración que desembocó en la Casa de Hannover, como he dicho. Sin tener en cuenta todo esto, es difícil entender el nacimiento de la masonería y el origen de su sentido secreto, su sentido conspirativo, porque fueron en realidad una institución que se dedicó a conspirar contra los estuardos y quienes le apoyaban, los apoyaban, la Iglesia Católica, especialmente los jesuitas y todo el entorno que se movía en torno a la casa de los Estuardo. En las tabernas de la Oca y el Grillo, de la Corona, del Manzano y de las Uvas, se reunían unos grupitos que luego se unieron
en la fiesta de San Juan de Verano, como ellos lo llaman, de 1717, y crearon la Gran Logia de Inglaterra, que luego se unió con otra gran logia y se constituyó la Gran Logia Unida de Inglaterra, que es la madre de todas las masonerías del mundo, incluido los Grandes Orientes. El Gran Oriente es una invención francesa, que crearon su propia obediencia, se desligaron de los ingleses, y Napoleón, tras la Revolución Francesa, la adoptó como un instrumento también propio de infiltración, de quinta columna en países rivales. De eso lo veremos luego un poquito. Analizando la biografía de los grandes maestres de la Gran Logia de Inglaterra, observamos que durante más de un siglo, o durante casi un siglo, todos sus grandes maestros pertenecían a la aristocracia más encopetada de Inglaterra, lo cual revela su dependencia o su relación o su apoyo a la propia corona y a los intereses del Imperio Británico. Que la masonería moderna, en realidad, en sentido estricto, no hay otra, se organizara de manera opaca, no constituye, pese a todo, ninguna novedad. Es decir, no la constituía en la fecha de su fundación a principios del siglo XVIII. Venía de 2 siglos de intrigas y conspiraciones producto de las luchas político-religiosas de aquella época, con sus correspondientes organizaciones clandestinas. En todo caso, el secretismo siempre es una cuestión que apasiona al género humano. La creencia de los hombres al manejo del poder desde la sombra parece inextinguible. Benjamín Disraeli, primer ministro inglés en el siglo XIX, masón, dijo que el mundo está gobernado por personajes muy distintos a aquellos que se imaginan quienes no están detrás del telón, quienes no están en la trastienda. Los masones aseguran que el secreto de la masonería es que no tiene secretos. Esto lo repiten continuamente. Pero si fuera así, no ocultarían los nombres de sus miembros, en particular de aquellos que ocupan puestos de influencia y poder. Y todavía más, si copan los principales cargos de las instituciones, el gobierno de la nación, por ejemplo, como ocurre ahora en España, o de las grandes instituciones internacionales. ¿Qué dice? ¿Qué es la masonería? ¿Qué dicen los masones que es la masonería? Bueno, como no hay un centro unificado como ocurre en la Iglesia Católica, que tenemos un papa, tenemos una doctrina aprobada por la jerarquía, tenemos un código, tenemos un catecismo de uso general, en fin, está todo debidamente establecido, regulado. En la masonería, como cada cual lo dice un poquito a su manera, aunque todos más o menos coinciden. Dice, en los landmarks de las constituciones de Anderson, que es un poco el evangelio de la masonería, los landmarks es, diríamos, las reglas, las normas a las que deben de atenerse los masones. La francmasonería tiene como objetivo el perfeccionamiento moral de sus miembros, así como el de la humanidad entera. Es decir, lo mismo que viene persiguiendo el cristianismo, al que la masonería pretende suplantar el cristianismo desde hace 2000 años, con resultados a veces
no muy halagüeños, porque la materia prima, el hombre, es lo que es y en conjunto no da mucho de sí. Si nos atenemos a las palabras del Evangelio, por sus frutos los conoceréis, Mateo 8:16, o sea, por sus hechos y comportamientos, llegamos a una rápida conclusión. La masonería es, antes que nada, una sociedad secreta, hermética, oscura, de la que apenas se conoce nada y cuyos miembros, es lo importante, lo fundamental, permanecen en el anonimato, salvo unos pocos, muy pocos, que ejercen la representación. Por ejemplo, en Canarias, el alcalde de Las Palmas, Jerónimo Saavedra, que ahora se ha presentado como candidato a gran maestre de la Gran Logia de España, pero parece que no ha tenido mucha fortuna porque no le ha votado casi nadie. La votación se hace en una asamblea general de los venerables maestros de las logias, o sea, de los presidentes de las distintas logias afiliadas a esta obediencia. Y me parece que solamente ha sacado, de los 100 y pico largos que podían votar, solamente ha sacado 6 votos. No es un éxito muy grande. Y dice a continuación el Evangelio: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de las zarzas? Del mismo modo, todo árbol bueno da frutos buenos, mientras que el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Por tanto, podríamos decir igualmente que no puede venir la luz que dicen los masones que promueve la masonería desde la oscuridad, ni la transparencia desde la opacidad, ni la apertura espiritual desde el hermetismo. Su insistencia en ritos, prácticas y métodos misteriosos y secretos consolida la idea de que se trata de una sociedad conspirativa con objetivos que no puede declarar. Quien haya participado alguna vez durante su vida, y yo pues tuve la debilidad de hacerlo durante bastantes años, en algún contubernio, especialmente en situaciones de riesgo, o los espías que actúan en campo enemigo, saben que han de adoptar una serie de medidas preventivas y de desconfianza, un lenguaje críptico o cifrado para comunicarse con los suyos, y signos y señales de reconocimiento entre sí, al objeto de no desvelar la intriga. Pero todas estas precauciones desaparecen cuando dejan de ser necesarias y no hay nada que esconder o temer. No obstante, si el secreto persiste, es que la conspiración continúa. Esto es evidente. En los rituales masónicos, que hoy se nos antojan anacrónicos, y no solamente a los profanos, también a los propios masones, especialmente a los más jóvenes, están poniendo en duda la validez de esos ritos para despertar el interés de los catecúmenos. El reiterar hasta el cansancio la obligación del secreto, que sin embargo se mantiene, viene a demostrar que la conjura sigue en pie. Aquella conjura inicial contra los estuardos y aquella conjura inicial de la masonería francesa al servicio de Napoleón sigue en pie. Y que el propósito de alcanzar metas inconfesables o no confesadas
en particular con relación al poder político, como hicieron las logias inglesas en los primeros tiempos, permanece vivo y operante. Bueno, una de las notas de la masonería es el relativismo. Dicen ellos, todo es relativo. Todo es relativo menos el principio de que todo es relativo. Ese es un principio absoluto. Por lo tanto, tenemos que dudar de su filosofía. Otra cuestión es que dicen ser, preferimos decir que la masonería no es una religión, sino la religión que no es una iglesia confesional, sino un culto en el que pueden coincidir todas las religiones, o sea, imponerse a todas las religiones. Lo dice así en un libro dedicado precisamente a la religión de la masonería. En mi libro hago la referencia donde se puede encontrar ese libro. En realidad, en otro libro que estoy precisamente leyendo ahora, se dice que la masonería es una religión sin iglesia. Por lo tanto, tendría sentido, tendría explicación que quieran combatir y suplantar a la Iglesia Católica. También dicen que no son una asociación, una congregación ni política ni ideológica. Esto lo repiten todos los libros de la masonería, todos los manuales. Sin embargo, aparte de unos cuantos músicos, artistas, científicos pasados, porque la masonería es especialista en apropiarse de todas aquellas personas que en el pasado significaron algo. Pero en el momento actual nunca dicen los nombres de los que son masones. Y si repasamos las listas de los masones políticos, nos encontraríamos que no tenemos más que masones políticos. El Callejero de Madrid, probablemente de otras muchas capitales de España, probablemente de Santa Cruz de Tenerife. Resulta que todos los ilustres políticos del siglo XIX, del siglo XX, pues resulta que fueron masones, de donde se deduce que en la masonería no hay más que masones políticos, por lo menos los más significados. Entramos ya en la operatividad de la masonería. Y nos encontramos del inicio en dos grandes hazañas que desarrollaron la masonería inglesa. Como es sabido, Francia y España apoyaron a los rebeldes americanos de las 13 colonias que se emanciparon de Inglaterra. Inglaterra no olvidó este apoyo y no olvidó este intervenir en los intereses de Inglaterra. Y entonces desarrolló dos grandes operaciones a través de la masonería. La Revolución Francesa, apoyando a las logias que se habían creado en Francia, y la emancipación de los virreinatos españoles en América. Esta fue otra operación típicamente masónica. Los principales dirigentes de la Revolución Francesa, todos ellos masones, y los principales dirigentes de la emancipación de los virreinatos españoles, todos ellos masones. Hablemos de la masonería en España. Algunos autores han dicho que la expulsión de los jesuitas por Carlos III fue una obra de la masonería. No hay ningún dato que lo confirme. En realidad fue una obra del regalismo de Carlos III, que no quería que nadie le hiciera sombra. A pesar de su catolicismo y a pesar de su piedad y a pesar de todo eso, pero en definitiva pues era el rey.
También se ha dicho que el conde Aranda, primer ministro de España durante Carlos III, fue masón. Tampoco hay pruebas. Probablemente lo fuera, pero no ejerció aquí ni estableció ninguna logia, ni ejerció ninguna función masónica. La masonería llega a España con la invasión francesa, con la invasión de Napoleón. Por una parte, la traen los ejércitos de Napoleón, que establecen el Gran Oriente de España. Todos los grandes orientes son de dependencia francesa, dependen del Gran Oriente de Francia. Y por otra parte, la traían los ejércitos ingleses, que dependían de la Gran Logia de Inglaterra. La masonería se extendió muy rápidamente, sobre todo al acabar la guerra, porque era una novedad, porque los espíritus progresistas, que se dirían, pues encontraban en ella pues un aliciente, una novedad. Y se extendió de tal manera, bueno, en las Cortes de Cádiz dice que estaba plagada de masones, pero localizados de verdad, no hay más que una docena mal contada. Por ejemplo, el conde de Toreno, Agustín Argüelles, José María Calatrava, el sacerdote Diego Muñoz Torrero, Francisco Martínez de la Rosa, Juan Romero Alpuente, el poeta Manuel José Quintana, el criollo ecuatoriano con calle en Madrid, José Mejía Lequerica, Juan Nicasio Gallego, Francisco Fernández Golfín, uno de cuyos descendientes fue obispo de Getafe, el primer obispo de Getafe al crearse la diócesis, y que ha muerto recientemente. Todos estos son reconocidos masones. Pero más allá de todos ellos, no podían ser masones muchos de los 97 eclesiásticos que formaban el estamento más numeroso de aquellas cortes. Tampoco la famosa Constitución de Cádiz del año 12, que dicen que la Constitución liberal, bueno, de liberal no tenía mucho, porque tenía más artículos que la de Corea del Norte, como diría Jiménez Los Santos, y que el Estatuto de Cataluña, que tampoco es banco. Aquella Constitución era tímidamente aperturista. Y bueno, pues en las Cortes de Cádiz hubo algunos masones, pero probablemente pocos, y además de reciente iniciación. La masonería empieza a significarse en España con la sublevación de Riego y Quiroga, el coronel Quiroga y el teniente coronel Riego, que en cuanto se sublevaron, la primera medida que tomaron fue ascenderse a generales, con lo cual quería decir que se preocupaban mucho por el pueblo. Aquella fue la primera. Estos fueron los iniciales de la serie de golpes militares, podemos decir, los primeros golpistas de España, incluso iban y le dedican calles. Qué cosa más extraña, ¿no? Luego vino el trienio liberal, el trienio que llaman liberal, pero que no, la palabra liberal no empieza a circular políticamente hasta años después, hasta casi 1930, y con nombres de liberal aparece la Unión Liberal de O'Donnell en las elecciones de 1852. Hasta entonces no había aparecido el término liberal en el espacio político. Por lo tanto, aquel trienio no podía ser ni llamarse liberal. Fue un trienio que podríamos decir constitucional, porque quiso recuperar la Constitución del año 12.
aquel periodo, aquel trienio, fue un desastre total, totalmente en manos de la masonería. Allí no se tomaba ninguna decisión sin que la masonería metiera la pata, de tal manera que, claro, sus primeras medidas fueron contra la Iglesia. Bueno, tomaron las medidas, expulsaron a varios obispos, cerraron todos los monasterios, incluso los más importantes, solamente dejaron 4 o 5, Montserrat, Poblet, los Valladolid, bueno, unos muy pocos que yo cito concretamente en el libro. Luego, cuando vuelve otra vez Fernando VII a tomar las riendas del poder tras la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, que en realidad no fueron más que 60.000, pero bueno, da lo mismo millar arriba que millar abajo. Entonces ya se puso en marcha otra vez el mecanismo conspirativo. El primero fue el de los hermanos, el tío y el sobrino Espoz y Mina el joven, que pretendían conquistar la ciudadela de Pamplona. Fracasaron y tuvieron que huir a Francia. El segundo, el coronel navarro Joaquín de Pablo, llamado Chapalangarra, que con unos cuantos amiguetes pues traspasó la frontera y claro, allí los estaban esperando pues sus adictos, o sea que los hicieron prisioneros y los fusilaron inmediatamente, porque allí en aquella época se resolvían así los temas. El general José María Torrijos, en 1831, todos estos masones, la aventura fue aún más rocambolesca y no menos disparatada y trágica, aunque el pintor alicantino y masón Antonio Gisbert haya inmortalizado, por encargo de un gobierno masón que presidía Sagasta, ese espléndido cuadro costumbrista, historicista, que se exhibe en el Museo del Prado. Yo relato con detalle toda aquella aventura que fue realmente una cosa de gente disparatada, gente loca, porque no podían. Cuando llegaron los estaban esperando, como siempre, pasaba siempre. Luego vino la reina gobernadora, y la reina gobernadora, como tenía enfrente a los carlistas, no tuvo más remedio que ampararse en los constitucionales, que eran todos masones, que los regresaron todos del exilio porque les concedió una amnistía. Pero tenía tan poca devoción a la Constitución del año 12 que no hizo nada por restablecerla. Vemos después, viene su hija, la de los tristes destinos, doña Isabel II, que la echaron del poder, que también alternativamente se apoyaba en masones como Espartero y alternativamente con Narváez, los dos grandes espadones de la época. Bueno, pues una conspiración de masones, Prim, Serrano, el almirante Topete y Ruiz Zorrilla, que fue siempre el perejil de todas las salsas conspirativas de la época, la echaron de España. Realmente ellos no pretendían, aquellos conspiradores de la gloriosa de 1868, no pretendían expulsar a Isabel II, pero ella tomó miedo y se largó a Francia, dejando el trono vacante. Y luego vino toda aquella historia de Amadeo I, masón, la Primera República, todos masones, que acabó en el cantonalismo y acabó en el desastre, por cierto, por el general Pavía, el caballo de Pavía, que ni entró en las cortes con caballo ni nada por el estilo. Simplemente mandó a un capitán que dijo: señores, esto se ha terminado. Y salieron todos de estampida por las ventanas del Congreso sin más hacerse de rogar.
Hablemos primero un poquito del caos de la República, porque es que merece la pena recordarlo. En aquella época había nada menos que... ¿Cuántas logias en España? Lo voy a leer. El Gran Oriente Nacional de España, que era el legal. El Serenísimo Gran Oriente de España, irregular, a cuyo frente estaba don Manuel Ruiz Zorrilla, el Eterno. El Serenísimo Grande Oriente Hispano, que unos cuantos amigos se habían fraguado, esto lo dice en una nota un autor masón, a su capricho. El Serenísimo Oriente, cuyo nombre no me acuerdo, pero que procede del Oriente Lusitano Unido. De modo que es un guirigay masónico. Individuos de 9 meses de masones son hace tiempo grado 33. Hay logias cuyo venerable se ha comido hasta el nombre del gran arquitecto del universo, y hay venerable a quien se ha formado causa por detentador de caudales, o sea que se había alzado con el santo y la limosna. A estas obediencias habría que añadir otras numerosas. El Gran Oriente Ibérico, Gran Capítulo Catalán, Gran Logia Simbólica, Gran Logia Simbólica Española, Gran Logia Simbólica Independiente, Confederación Masónica Española, Consejo General Ibérico Rito Memphis Misraim, Gran Logia Simbólica Regional Catalana La Balear, la Logia Següés de Barcelona, adscrita al Gran Oriente de Francia, la Logia Independiente Amigos de la Naturaleza y de la Humanidad de Gijón, sin olvidar el Gran Oriente de España de Juan Antonio Pérez, obediencia estrictamente personal al que los demás llamaban el Gran Oriente de Pérez. Hasta 17 obediencias masónicas diferentes enumera Ferrer Benimeli, el experto jesuita en masonería, en su Masonería Española Contemporánea. Bueno, no es cuestión de seguir. La masonería, por su origen protestante, tiende a la división de la división. Entonces no es de extrañar que de pronto encontremos una división, luego encontremos una división de esa división, como ocurrió en España en el año 75 al morir Franco. Bueno, estos son detalles que explico yo en el libro y que por lo tanto no me voy a detener ahora a abundar en ellos. Para no hacerme excesivamente más largo de lo debido, diré que después de la restauración, donde la masonería pudo operar con mayor o menor tranquilidad, pero bueno, con tranquilidad, y el Partido Liberal era un partido de masones. Yo lo sé por mi familia. Mi abuelo perteneció al Partido Liberal, era masón, y mi padre también, y luego al Partido Radical de Lerroux, pero mi padre ya no vivía en una zona que podía ser masón. Pero él seguía siendo laicista, no me impidió nunca que yo fuera por la iglesia, pero yo pues el espíritu de la masonería lo he vivido muy de cerca en mi familia. La República fue la República la segunda, no digo la primera era totalmente masónica, y la segunda prácticamente también. El boletín oficial de la Gran Logia Española del primer semestre de 1931 decía textualmente: no es ningún secreto que la francmasonería domina poco menos que en su totalidad el gobierno provisional, así como los altos cargos. O sea que era una confesión de parte. Luego se reflejó eso. De un total de 456 diputados electos, 149 eran masones, o sea,
1/3 de la Cámara. Luego ello se reflejó de una manera absoluta en la Constitución, que es la Constitución más sectaria que se ha aprobado nunca o se ha ejercido nunca en España. Era una Constitución copiada de la mexicana de la época del PRI, bueno, de la época anterior, de la época de la Revolución, de Plutarco Calles, y que realmente pues, quisieron expulsaron a los jesuitas, se apoderaron de las órdenes religiosas, no podían hacer nada sin permiso del gobierno, en fin. Y ahora estamos en la época actual. Quiero terminar. En esta nueva etapa socialista, lo leo para ser algo más preciso. Los masones han vuelto con más fuerza si cabe. Franco persiguió la masonería. Franco tenía una mala experiencia familiar porque su padre, que era masón, y su hermano Ramón, el aviador, también. El padre abandonó la familia y se juntó con una propia, y en su casa de Madrid, en casa de la propia de Madrid, murió. Él la persiguió y la impidió toda actividad masónica en los tiempos en los que él estuvo de jefe del Estado. El autor de la tropa masónica, libro Trama masónica, el padre Manuel Guerra, siempre bien documentado, autor de ese libro tan grande de el diccionario de las sectas, dice, llama gobierno masónico al de ZP, porque en él hay, en agosto de 2006, al menos 9 miembros masones, incluido su presidente Rodríguez Zapatero, grado 33, en una logia encubierta de Centroeuropa, que el otro día estuve comiendo con él y no me ha sabido decir exactamente dónde está localizada, aunque se supone que está en Suiza, donde, por cierto, estudian las hijas de Zapatero. No tiene nada que ver una cosa con otra, pero bueno, sí puede encubrirse viajes para una cosa y para la otra. Luego añade el padre Guerra, en el artículo La masonería y sus misterios, publicado en el diario neoyorquino La Prensa, firmado por Ortiz Burbano de Lara, venerable maestro responsable de la logia simbólica La Fraternidad, número 387 del Valle de Nueva York, se asegura que José Luis Rodríguez Zapatero es masón. El artículo alaba su contribución a los grandes cambios sociopolíticos ocurridos en España. O sea, verde y con asas. Los socialistas no son los únicos que tienen en sus filas ahora en España numerosos masones, sino que otros partidos también presentan síntomas evidentes a juzgar por la política que desarrollan. El caso, si no estoy muy confundido, es de Esquerra Republicana de Cataluña. En Barcelona la orden está muy extendida. De ahí que también pueda haber masones en CiU y alguno en el PP. En el PP no quisiera pensar mal, pero vamos, tengo casi la absoluta seguridad, según el Evangelio, por sus obras los conoceréis, que el alcalde de Madrid es masón. En cuanto a Rajoy, bueno, no tengo ningún indicio que me haga pensar que tiene algún trato con los mandiles, pero el viaje misterioso a México, tras la derrota electoral del 2008, es un dato que está por aclarar y que tendría que preocuparse de aclararlo y de decir a qué fue a México inmediatamente después de la derrota electoral. El veces citado, porque lo cito varias veces a lo largo del libro, padre Manuel Guerra,
afirma en la revista Burgense de la Facultad de Teología del Norte de España, de la que es catedrático, un artículo que dice: la masonería invisible, que todas las obediencias masónicas tienen logias encubiertas. En España, la Logia Europea de Barcelona, integrada en la Gran Logia de España, o masonería regular, está formada especialmente por políticos, sobre todo del PSOE. Los masones camuflados de CIU pertenecen más bien a la logia encubierta de la Gran Logia Simbólica o masonería irregular. Las logias encubiertas son como la espina dorsal de la masonería por su influjo, tan eficaz como invisible, en el organismo sociopolítico, cultural y ético-militar. Y para finalizar, el libro, y yo ahora establezco una guía para detectar masones. Y se compone de 10 puntos. Los voy a leer muy rápidamente porque son breves. Hostilidad a la Iglesia Católica, a la que pretenden mantener en arresto domiciliario encerrándola en las sacristías, cosa que vemos casi a diario. Empeño en imponer el laicismo en las esferas públicas y sociales, hasta quitar los crucifijos. Ataques al Papa, a la jerarquía católica y al mundo católico en general, a la jerarquía como la investida que le están haciendo ahora a Martínez Camino, el obispo secretario de la Conferencia Episcopal, porque ha dicho una cosa evidente que está en la doctrina de toda la vida de la Iglesia, que un católico no puede apoyar, y menos si es político, o tanto si es político, puede apoyar el aborto. Acogida y estímulo a las actividades musulmanas, no por amor al Islam, sino para zaherir y desdeñar a los católicos. Interés en ningunear o debilitar la familia vitalicia, que llaman peyorativamente tradicionalista. Apoyo al matrimonio homosexual o contra natura, siendo así que no parecen tener aprecio al matrimonio canónico o estable, al realmente natural, lógico y humano. Aceptación de la cultura de la muerte como el aborto y la eutanasia activa, con argumentos falaces y torticeros de falsa piedad y respeto a la libertad personal de las mujeres, especialmente de las mujeres embarazadas, pero sin ningún respeto a los derechos del feto. Adhesión a la propuesta totalitaria de escuela pública, única, obligatoria y laica, sin permitir a los padres que puedan elegir libremente el colegio y la clase de enseñanza que prefieran para sus hijos. Empeño en adoctrinar a los escolares y a los adultos a través de medios culturales e informativos afines, en valores laicos, es decir, laicistas. Preferencia en promover y no jurar lealtad a la Constitución cuando toman posesión de un cargo público. Sin embargo, no es lo mismo, ni de lejos, jurídicamente hablando, prometer que jurar, porque no es lo mismo faltar a una promesa que cometer perjurio. Queridos amigos y amigas, he llegado al final. Creo que me he desmedido. Me disculparán si he sido un poco rollo, pero es que resumir 200 y pico páginas en unos minutos de sermón televisivo, pues es difícil de conseguir. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la Tribuna de la Historia de Mi Tierra Televisión por haberme ofrecido esta oportunidad de hablar de un libro que a mí me parece que no es porque lo haya escrito yo,
además de haberlo escrito yo, me parece que es de suma actualidad y que las personas, la gente, debe tomar conciencia de lo que es y significa la masonería, esa congregación que no sabemos dónde está ni quiénes la componen, pero que sin embargo nos gobierna. Muchas gracias.